que harás en mí, en mí, recibe toda. Bueno, gente, continuamos con esto que es Declarando Vida y Libertad. En este programa, tema muy atrapante, la verdad que es algo tan agradable para los que se animan a vivir esto que muchas veces no sabemos o no podemos ver el trasfondo de tantas situaciones o cuestiones que nos pasan, que no podemos, o el cristiano no logra ver con claridad, pero que Dios, cuando nos llama a libertad, nos llama a libertad. No es que no nos llama a vivir una vida de cristianos tibios, no nos llama a vivir a medias. Somos o no somos, estamos en Él o no estamos en Él. Si vamos a hablar de libertad, de la verdadera libertad, hay que dejarnos tratar por Dios, hay que buscar la obediencia en su máxima expresión. Amén. Sabemos que el corazón nos engaña, que a la carne obviamente todo lo que tenga que ver con el espíritu le va a costar, No, pero para eso Él dejó a su espíritu, Él nos entrega al Espíritu Santo, lo dejó, ese fue Jesús dijo, era necesario que Él partiera para dejarnos al Espíritu Santo y que Él pueda enseñarnos todas las cosas que dice que Él escucha del Padre, que escucha, que conoce, que sabe, que ve de Él, nos quiere enseñar. Él es el principal, que está con los brazos abiertos siempre esperando que sus hijos se vuelvan a Él, que sus hijos siempre estén con esa disposición y por sobre todas las cosas de poder creerle a Él, de que Dios es en este caso estamos hablando mucho de las ligaduras en cuanto a la familia la creó Dios, la familia es de Dios, la familia Dios se la entrega, la familia sabe que el ser humano es parte de su vida, pero bueno, cuando el ser humano termina destruyendo, tergiversando, termina haciendo las cosas a su manera y no en el orden divino, ahí es donde se termina descompaginando todo y donde Dios tiene que venir a poner ese orden, donde Dios tiene que venir a alinearnos, y ahí es donde nosotros tenemos que ser sinceros primeramente con nosotros mismos y poder ver todo este tipo de cuestiones que no nos dejan vivir bien. Como decíamos, una persona que es libre va a vivir en paz, va a trabajar en paz, no va a tener miedo, va a sufrir, le va a doler lo que a Dios le duele, se va a condoler por la situación de ciertas personas, se va a condoler por ciertas cuestiones que puedan llegar a estar pasando, pero esa persona sabe que a través de Dios todo se puede resolver. En Dios todo es de una manera distinta. En Dios cuando nosotros nos determinamos y le creemos a Dios para poder vivir esa vida que Él nos llama a libertad. Pero como decimos siempre, sin una búsqueda genuina, si no deponemos nuestra voluntad, nunca vamos a poder comprender. Por eso decía, la lucha entre la carne y el espíritu va a estar siempre. Y estas cosas son cuestiones de la carne. Vamos a leer algunos mensajitos. Manu, ¿tenés ahí? Leemos de acá. Ahí estaba tratando de abrir los mensajes de los comentarios, pero no. Acá tengo, si no. ¿Tenés tinchón ahí? Te voy a leer de esta hora, de esta segunda hora. Bien. Porque escribió Marcelo. Marcelo siempre escribe a lo último. Él escucha todo el programa, pero ahora empezó a escribir a la primera. Te felicito, Marcelo. Porque seguramente estaba trabajando. Así que vamos a orar por el patrón de él, que lo deje. Sí, bien. Bueno, vamos a leer lo que puso Marcelo. Dice, muy buenas tardes, hermanos, bendecido programa. Amén, qué importante es poder cortar con esa ligadura que condenan mi vida espiritual por no tener un vínculo con Dios, el cual viene a arrancar toda alianza que por años uno fue manipulando por las emociones, por los sentimientos, por la culpa. Por eso es tan importante entender que si no dejo que Dios sea quien me gobierne, difícilmente podré obtener restauración. Los del mundo te arrastran al mundo, más los del espíritu al espíritu. Y la amistad con el mundo te pone en enemistad con Dios. Amén. Es importante porque yo creo que no es fácil entender esto que él dice,
pero es la única manera de poder bendecir a todo aquel que vos amás, porque en definitiva, lo que hoy parece doloroso, dice que después produce gozo. Es Totalmente. decir, Dios te hace pasar por un tiempo ciertas situaciones que no son agradables para luego poder derramar lo que tanto anhela Él desde el momento que fuiste creado. Es decir, si Dios decidió hoy que vos estés pasando un proceso de cortar con un montón de cosas, es porque tal vez más adelante seas quien termine bendiciendo a esas personas. Entonces, nosotros no entendemos los planes de Dios, pero si hay algo que Dios no es sentimiento. Entonces, los sentimientos son buenos para el ser humano y Dios te los da para que vos puedas tener buenos vínculos, para que puedas dar del amor, para que puedas dar de la contención, para que puedas compadecerte del otro, condolerte, un montón de cosas que vienen por el espíritu, pero a través de los sentimientos. Es decir, vas a sentir, te vas a emocionar, te van a pasar un montón de cosas, pero cuando algo es dañino, y eso no viene de Dios. Entonces, si eso está enfermo, ¿cómo Dios no va a querer cortar? Porque es la única manera. Es como cuando Dios quiere extirpar algo. O sea, tiene que abrir, tiene que cortar. Y no gusta, no es agradable. Yo no soy tan miedoso para las cortaduras y todo eso, pero entiendo que hay gente que se desmaya. Ni las ¿Entendés? inyecciones. Hay gente que, no quiero mirar quién, pero hay gente que se desmaya, ¿no? Pero hay gente que no. Hay gente que es inmune al dolor. Ahora Dios conoce a todos. Dios sabe a quién le cuesta, a quién no le cuesta, a quién le cuesta un poco más. Y como decías hoy, con Dios, con todos Dios trabaja. Pero a todos le habla de la misma manera. Porque la palabra es una. Amén. Así que, no sé si Totalmente. encontraste... ¿Tenés? No, no Pero pude le abrir mando los si no, acá, mensajes. acá. No lo pude abrir. ¿Vos los tenéis? Bien. Bueno, nos manda, bueno, al WhatsApp, estuvieron mandando como siempre, saluditos para Lili, nos saluda ahí ella, saluditos para Nora también, que nos está mandando, Merce, dice, hola hermanos, acá escuchando y apoyando desde casa, que Dios sea su delantero en todo momento, y Él esté respaldando en esta tarde llena del Espíritu Santo, los bendigo, gracias Merce, recibimos Amén. tus palabras. Ramoncini también nos manda, hola Ramón. chicos, muchas bendiciones. fútbol, anda fútbol. Ramón. Bendiciones para ustedes, un mensaje muy importante para nuestras vidas, para saber entenderlo, interesante porque todo condimento te lleva todavía a analizar en nuestro interior, incluso si hay lazos y ligaduras en nosotros mismos. Muy Eso bien, es muy muy bien. importante. De hecho, nuestro apóstol nos manda, dice, para ser libres de las ataduras debemos reconocer que tenemos una o varias. Exacto. Y ese Ese ja, varias. y ese ja de característico de ella. Dice, es muy importante Totalmente. que se sepa esto, que para ser libres hay que saber reconocerlas, que tenemos una o varias, porque la gente al no querer reconocer, entonces no es libre. Esto es pero fundamental. No Una podés realidad. trabajar con algo que vos mismo Negás. muchas veces si estás negando o evitás el querer. Evitando el problema, va a seguir estando ahí. O sea, no es que si Tal no lo cual. veo no está, ¿viste? Mirá para el otro costado, si no lo veo no está. Y- Exacto. Como el ibuprofeno. Está ahí, sí. Bueno, nos manda también Cele, de San Justo, dice, hola chicos, bendiciones para ustedes y la audiencia, acá presente, escuchándolos. José Méndez, también, hola, buenas tardes, declaramos los cielos abiertos, sean más que bendecidos. Saludos para José también. Javier Rodríguez, dice, hola, buenas tardes hermanos, Lucino. bendiciones. Amén, Martín, siempre Dios vino a enseñar y a atalayar su pueblo. Maurito Álvarez también nos manda, buenas tardes locutores, bendecido programa, poderoso título en el cual debemos ser sabios y escoger el camino correcto, aquellos vínculos que restauran, y parte de eso es dejarnos tratar por parte de quien nos guía para que forje en nosotros la identidad, porque las ligaduras que vienen del diablo no nos dejan vivir en la libertad del espíritu y vivir como Cristo quiere. Amén, Maurito, muy cierto. Saludito para Mauro Rosa, también dice buenas tardes, Dios los bendiga, voz profética a los tres, hacer la voluntad de Dios porque gracia y misericordia está a favor de los que obedecen y se determinan a seguir a Cristo, debemos sanar y ser libres de ataduras.
Nancy desde San Justo también nos manda saluditos, dice buenas tardes chicos, escuchando el programa. Doy gracias a Dios de poder haber asistido a la escuela. Realmente el Espíritu Santo viene a sacar vendas y traer libertad y sanidad. Antes de llegar a generación vivía así en apariencias. Nancy, muy cierto, y que bueno, es de lo que hablábamos recién, poder Exacto. reconocer cuando la enseñanza viene, cuando Dios viene a enfrentarnos y a confrontarnos con situaciones que pasamos. Es muy muy importante no decir no sé, será así, están exagerando un poquito, estos son medios locos, son exagerados, Extremistas. extremistas. Medio La- loco puede ser. La verdad Sí. que siempre y más que extremistas, radicales. Radicales, la verdad. Yo diría radical. Tal cual. Porque si bien en su tiempo, como toda persona nueva en Dios, te puede costar, y Dios está para eso, pero llega un momento que hay que determinarse frente a. Esto es parte de dejar el viejo hombre, como siempre, o sea, como la palabra dice, como Amén. nos enseñan todas estas cosas que nos dejan, y te van quedando, porque encima después el enemigo que hace, te acusa. ¿Entendés? Cuando no Te pone el animás pie, o no te hace haces, caer y te acusa. y después te acusa. Angie también A nos los manda. Nelson, el de los Simpsons. Sí. Angie también nos manda saludos, dice buenas tardes, bendecido sea, poderoso programa el de hoy, donde el Espíritu Santo habla, donde una debe entender que debemos ser salvos y dejar de ser prisioneros de uno mismo. Amén. Muy bien, Angie, saludito. El asesino Venencia, Ezequiel, dice saludos, familia Venencia, los estamos viendo y escuchando. Dice Muy cuán bien. importante es este tema para que nada de esto, para poder servir y seguir a Cristo en su camino. Saludos a los tres, preciosa tarde para recibir lo que nos brinda Dios por medio de sus bocas. Amén. Hasta ahí los saluditos, creo que están todos, hemos cumplido Sergio. hoy con todos. Sergio que está escuchando desde La Guardia. Saludos, Desde La Sergio. Guardia. Saludo para Sergio desde La Guardia. Esperemos que le esté gustando este programa. Así que Amén. bueno, continuamos con esto que es tan importante poder remarcar esas diferencias entre lo que es una ligadura y tener un vínculo con alguien. Porque cuando se genera ese vínculo, creo que ahí aplica la palabra que compartiste hoy, ese cordón de 3 dobleces. No se rompe, porque vos podés decir, no, pero yo tengo un vínculo con tal persona, o sea, de mi mamá, mi papá, mi esposo, y yo tengo un vínculo. Amén. Y muchas veces no es un vínculo, es una atadura. Es una atadura. Es saber distinguir. Porque justamente hay una, cuando interviene ya la manipulación de la otra parte, o la persona, a mí no me cabe, o me cuesta entender, mejor dicho, alguien que te dice querer, y si te puede castigar, como decías hoy, te castiga. Si te puede Qué lastimar, amor. te lastima. Si puede manipularte a través de los sentimientos, tal vez sabe que hay algo, una cosa específica que a vos te cuesta y te tiene enganchado por ese lado. Claro. ¿Qué clase de amor, o cómo una persona puede tener ese tipo de relación? Eso es vil. Es No. un comportamiento vil. Distinto es cuando vos decís hay un vínculo, y Dios está en el medio de ese vínculo, Ahí está. en persona, o sea, ese cordón de 3 dobleces, no se rompe por más cosas que sucedan. Entonces, hoy hablabas del respeto. Si nosotros tenemos un vínculo y Dios está de por medio, yo te voy a respetar por más que vos estés haciendo lo que estés haciendo. Y como hijo de Dios, a la otra persona, vos le vas a hacer ver, a lo sumo, o sea, lo que está haciendo mal, si cae en la manipulación, si termina teniendo actitudes que no son buenas, o lo que sea que se pueda mover a través de este tipo de ataduras. Bueno, cuando se genera un vínculo y Dios está en el asunto, yo me voy a poder sentar a charlar con vos, y tal vez hasta nos cueste ponernos de acuerdo. Pero al estar Dios de por medio, va a hacer que las dos partes lleguen a un acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios es justamente eso. O sea, en Dios hay paz, y por más que sea la situación más difícil que pueda haber, sabemos que hay que perdonar, sabemos que hay que comprender, sabemos que tenemos que tolerar, pero siempre que ambos se llegue a un acuerdo y el fin sea seguir con el propósito de Dios. Amén.
Ahí está, entonces, una persona que vos podés llegar a querer tener un vínculo, pero te está cuestionando la vida que vos empezás a llevar en Dios. Y vos sabés que te hace bien porque cuando venimos a Dios, y vos empezás, te puede costar o no, podés tener atadura, lo que vos quieras, pero vos ya dejás de comportarte como antes. Amén. Dejás de estar en el pecado que antes estabas. Exactamente. Vos, como decían, no tiene nada que ver ya la luz con las tinieblas. Entonces vos ya hay un montón de cosas que dejás de hacer. Dios te va a estar exhortando siempre a más, porque bien decimos Dios no es mediocre, entonces siempre te va a estar exhortando o llevando a la santidad. O este Dios celoso que nosotros decimos, no va a querer que nadie te lastime. Entonces, si yo digo tener un vínculo con vos y yo veo que alguien te está lastimando, y o voy a tratar de hacerte ver a vos las cosas, o si conozco a ese tercero en cuestión, o de Va a alguna intervenir. manera vos vas a terminar reprendiendo la mala actitud de la otra persona. Exacto. ¿Por qué? Porque hay un vínculo y yo no quiero el mal para vos, al contrario, quiero el bien. Entonces, ¿cómo? Si yo quiero el bien para alguien y veo que ahora que está en Dios deja de tener un montón de cosas, qué sé yo, empieza a tener su vida en orden, su casa en orden, su familia en orden, Hombre, una sola mujer. claro, y empiezan a cuestionarte eso. Y ahí ves, por eso digo, empiezan con que son extremistas, son exagerados, pero pará, si Si tal vos me vez... estás viendo bien, Si estás viendo bien, o sea, no te ves que estás haciendo nada raro, que vos si no estás Exacto. metido en una secta, no estás haciendo cosas, o sea, que realmente son exceden el sentido común, que no son descocadas, bueno, ¿por qué ese afán de querer lograr o hacer que la persona termine haciendo lo que vos querés? Bueno, ahí eso creo que es la mayor manifestación de que hay una ligadura y eso no es un vínculo. amén. Porque si vos me venís con esos planteos, yo te digo, pero pará, si vos me ves que yo estoy bien, o sea, si vos ves, bueno, mínimo, respetame. Tal vez, llámese papá, mamá, primo, tío, sobrino, quien vos quieras, mínimo, respetame. Te respeto lo que vos me decís, ¿por qué? Porque el resultado de la vida de esa otra persona y de la tuya, porque Dios te va a respaldar. Y Dios va a hacer ver que tu vida en Dios, porque dice que la esperanza en Dios no avergüenza. No avergüenza. Entonces, siempre que nos determinemos o elijamos a Dios, Amén. Dios siempre va a respaldar eso. Y vas a ir a los ponchazos, porque la vida en Dios es así, pero Dios va a respaldar la vida de esa persona. Dios va a hacer que tu vida realmente manifieste que hay un Dios vivo y un Dios que nos saca y que viene justamente a cortar con ese tipo de relaciones que al ser una atadura Tóxicas. terminan lastimando. Es tóxica, pero termina lastimando. Sí. Porque si yo quiero el bien para vos y nunca te voy a sacar eso que yo sé que a vos te hace bien, y menos cuando hay manifestaciones evidentes en tu vida y en tu persona de que estás bien. Mira, Amén. hay tanto hoy en día que no quiero entrar en el tema, pero bueno, sí lo voy a nombrar, que el tema, por ejemplo, de los femicidios, que tanto se habla, y el tema de las relaciones en cuanto al matrimonio o a los noviazgos o situaciones de pareja, de amantes, de lo que fuere, donde la mujer es siempre la que tiene el sí. Eso siempre se enseñó, todos lo sabemos. Si la mujer dice sí, el hombre avanza. Si la mujer dice no, lo normal, digo. Y vos fijate que la mayoría, porque tengo muchos familiares con esta situación, donde el hombre es el golpeador, el hombre es el que qué sé yo, anda borracho, anda con mujeres, no le importa nada, se droga, y la mujer sabe que el hombre es así, se separan, la familia interviene, a los 2 o 3 meses, a las 2 semanas, para que vamos no tan lejos, se vuelven a juntar porque hay una necesidad física de estar con la otra persona, se olvida lo que era, se juntan de vuelta por 2 o 3 semanas, se vuelven a pelear porque la trompió y así. Se hace un círculo vicioso. Ahora, vos fijate que la gente dice es femicida, son machistas, que esto que el otro, sí tienen un montón de cosas que pueden llegar a tener razón. Pero a la hora de querer resolver algo, intentan ir por la ley cuando es una atadura espiritual que si la gente buscaría de Dios,
eso se cortaría. Porque vos fijate que lo que hace que una persona comience a abrazar a quien la golpea, o sea, primero que es enfermizo. Segundo, que muchas mujeres perdieron la vida así. Vos decís, ¿dónde radica el problema? Y cuando esto pasa en los cristianos. O sea, que no termina en un homicidio, pero sí termina en la muerte espiritual y en apartarse de la iglesia. Porque nosotros tal vez lo puse en un caso extremo de lo que es una atadura cuando lleva un femicidio, cuando lleva a una persona a cometer un homicidio. Un amor enfermizo. O sea, porque si vos te pones a analizar toda la situación y la piba nunca lo quiso dejar, Sí, sí. sabiendo quién era. ¿Entendés? Entonces, si vos alguien te está haciendo daño, si vos sos una persona sana, coherente, vos te vas a alejar. Es más, muchas veces ni vas a discutir, ni vas a hacer nada, simplemente te vas a alejar. Y tal vez dicen, ¿por qué se alejó si...? Y primero porque empezaste a maltratar. Segundo, porque cuando quise hablar nunca quisiste escuchar. Tercero, porque lo único que recibía de vos era todo lo negativo. Entonces, cuando una persona está sana, muchas veces no hace falta que hable con la otra persona, se aleja. O sea, ¿por qué? Porque vos tenés identidad y porque sos una persona que estás entendiendo que lo principal es cuidar tu alma. Amén. Y es cuidar tu mente. De que nada la enferme. ¿Por qué? Porque esas cosas acarrean con el tiempo nerviosismo, ansiedad, falta de no me sale la palabra, pero es cuando vos comenzás a sentir que hay un vacío y que vos decís, pero lo llenaba algo tóxico, o sea, ni siquiera algo bueno, lo llenaba algo que me hacía mal, pero me gustaba. Es como que te haces masoquista de las heridas del otro, de lo que el otro te da, de lo que el otro contagia en vos, de lo que el otro está haciendo, manipulándote, maldiciéndote, Costumbre. aplastando tu estima. Pero a vos te gusta que te aplasten el estima. Entonces, vos te pones a pensar, sí, el otro está re equivocado y es un tóxico, pero el enfermo sos vos. Ahí está. Entonces, cuando el enfermo es la víctima, hay un serio problema. Cuando no quiere escuchar a Dios. Porque es Dios el que está tratando con el enfermo y el otro que está sano, que sabe lo que hace. Un papá que siempre manipuló con la plata. Sabe que el amor que le dan los hijos sea a través de la plata y ya no le importa porque con eso lo manipula. Los enfermos son los hijos, Que se quedan. pero el cínico es el padre. El diablo, por así decirlo, es el padre. Sí, sí. Entonces vos, ¿qué respeto le puede tener a una persona así? O sea, a tus hijos, ¿qué legado le estás dejando? ¿Qué mensaje le estás dejando? O sea, un hijo que empieza a crecer sano y que ve que al padre lo manipula el abuelo de esa manera y que el abuelo un poco más le salen los cuernitos y los colmillos y se ríe, vos decís, qué relación enfermiza, ¿quién es mi papá? ¿Quién es mi abuelo? ¿Tan enfermo se puede ser? Y no hablo enfermo, hablo de cuando tenés problemas psicológicos. Entonces, yo si soy una persona que estoy escuchando esto y que estoy siendo enseñado, yo no voy a querer que mis hijos vean esa mediocridad mía. Entonces vos tenés que reconocer que hay mediocridad en vos y que estás errándole y estás dejando un mal ejemplo, estás dejando una mala herencia y vos te crees que estás bien. Y vos creés que sos el mejor papá, que sos la mejor mamá, que sos el mejor ministro, que estás haciendo las cosas bien, pero cuando el diablo quiere, él te tiene. Hay algo que justamente se me venía y lo tocaste. Yo creo que hoy el cristiano lo tiene que entender más que nadie. Porque acá hay una palabrita que entra en juego y es la costumbre. Cuando una persona, sobre todo, a ver, vamos a hablar de los argentinos, porque los argentinos somos de tener costumbres, justamente costumbres argentinas. Qué sé yo, los domingos en familia, que el domingo se come pasta en casa, el otro domingo se come asado, el cumpleaños de fulano de tal, no, sí o sí hay que festejarlo porque hay que Pero bueno. festejarlo.
Yo paso una fiesta con mi mamá y el fin de año Y a con las la familia de 12 tu de la papá. noche nos vamos. Exactamente. ¿Pero qué es eso? El famoso cuento. Costumbres. Son costumbres. La palabra dice que las malas intenciones corrompen las buenas costumbres. Cuando hay intenciones malas en una familia o en una persona, lo que va a hacer es justamente corromper una buena costumbre. Si yo veo que los domingos yo se lo dedico a Dios, ¿por qué hay personas, porque esto o sea, lo he visto a lo largo de todos estos años, personas que se ofenden o se enojan con familiares porque, no, yo el domingo te quería acá en mi casa. Y no, pero vos sabés que los domingos yo voy a Dios, yo voy a la iglesia, yo necesito alimentar. Y no, pero no, yo a Dios no lo cambio. Es ahí donde el cristiano muchas veces la erra, donde el cristiano muchas veces le falta ese toque de madurez de decir, ¿qué tiene de malo? Porque ¿qué es lo primero que dicen? ¿Qué tiene de malo? Que no vayas un domingo a la iglesia para ir a comer con nosotros o conmigo, en el caso de que sea una pareja, de que sea un amigo, lo que sea. Que no somos familia. Claro, o sea, ves, ese reclamo viene con una mala intención. Mucha novela mexicana. Entonces, o sea, nosotros no nos regimos, si somos cristianos no nos regimos por costumbres. Vamos por hábitos, buenos hábitos, en Dios. Yo tengo el hábito de decir, listo, vos tenés el hábito de los domingos, vamos a la casa de Dios. Los domingos nos juntamos con el grupo que nos juntamos, nos edificamos, formamos, forjamos los lazos buenos de Dios, los que te restauran, los que te potencian, los que te ayudan a sanar. Y vos decís, ¿pero qué tiene de relegar? Hay algo que tenemos que entender, y es como decía hoy el Martín, y es que Dios no se rige por sentimientos y emociones. Ah, no, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor y es fuego consumidor. Y en ese amor que Dios tiene, lo que hace justamente muchas veces cortar. ¿Por qué? Porque hay, o sea, Dios está viendo de que una persona no va ni para atrás ni para adelante. Como decía Iván, esa persona te maltrata, esa persona te manipula y tantas cosas más. Dios no va a permitir eso. Y la palabra a mí me dice, porque si vamos a la palabra, Jesús mismo le dijo cuando entraron a buscarlo a la sinagoga, que le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Jesús qué hizo? ¿Se fue? No, jamás va a ser una costumbre que podamos llegar a tener, jamás puede ser más alta que el propósito de Dios. Jamás puede sobrepasar el propósito o la voluntad de Dios, porque Jesús dijo, mi padre, mi familia y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Entonces, José se rasgaba los vestidos. entonces, acá hay una cuestión, a ver, no es de que, entonces yo no me tengo que juntar más, ya no tengo que ver más fulano de tal. No. Si Dios te dijo, cuando Dios te dice que cortes lazos, es cuando está viendo de que vos tenés una dependencia a una persona y no a Dios. Porque si yo me aferro, poner en el caso de una pareja, si yo me aferro a mi esposa o el esposo o la esposa se aferra al esposo, y depende, no digo que no haya amor, no digo que haya pasión, que haya romanticismo y todo lo que pueda haber, pero cuando ya se genera una atadura, una ligadura, si esa persona me falta, yo me siento morir. Entonces lo que Dios no quiere es que una persona caiga en ese lazo o en esa atadura de decir, yo sé que si a esta persona le falta tal o le falta cual, se cae. Entonces lo que Dios hace es llegar a tiempo y te dice, alejate, o cortá esto, o cortá acá, alejate de allá. Y es ahí donde la voluntad de Dios empieza a cobrar una forma distinta cuando vos entendés realmente cuál es la voluntad de Dios. Y si vos, mira, el otro día escuché ¿cómo se dice? Un testimonio, me saltó un video que viene al caso, y es de una persona, una mujer que dice que fue llamada a los 20 años al servicio a Dios. Dios le habló, o sea, a través de un ministro le dijo, yo te llamo como evangelista para esto, para lo otro. ¿Lo escuchaste? Sí. Me encantó. Porque dice en un momento,
Sí, la mujer en el momento recibió la palabra, dijo que sí, en la emoción del momento. Pasaron los años, dice que en un momento le tuvo la oportunidad de pastorear una iglesia, pero le dijo, no, pero yo fui mamá. No puedo dejar a mi hija para servir a Dios. Voy a esperar un tiempo más. La hija creció, ella no se hizo cargo del ministerio que Dios le había llamado. Esa hija creció, tuvo nieto, y cuando dejó listo, cuando ella se tuvo por decidir a servir a Dios, nació la nieta o el nieto, no sé qué era, y le dijo, no puedo dejar tengo que ver crecer a mi nieta. Y entonces pasaron los años, esta mujer cayó enferma a los 80 años, y dice que Dios movió a un pastor a entregarle una palabra y le dijo, dice, todos estos años que relegaste tu llamado, se perdieron, me acuerdo el monto que dijo de personas, más de 20.000 almas se perdieron por culpa tuya. Yo cuando escucho esta parte, o sea, es impresionante cómo decir, cómo una atadura, una ligadura puede llegar a entorpecer tanto el llamado de parte de Dios para con una persona. Y que muchas veces decís, no, pero Dios no me llamó a llamar a multitudes, pero se está perdiendo tu familia. Cuando vos no cortás una atadura, una ligadura, se termina perdiendo tus hijos, porque tus hijos, como bien decía Martín, están viendo un modelo o un patrón a seguir que no es el correcto. Estás generando en ellos una dependencia, o están viendo que vos tenés una dependencia total a una persona y no a Dios. Y es ahí donde después viene el reclamo, ahí es donde vienen las malas decisiones, decir, no, la verdad que no puedo. No, no es que no podemos. O sea, cuando Dios te dice y te llama para algo, para un ministerio, para lo que fuera, o para el servicio, es porque, como decías hoy, Dios ya te vio capacitado y te dio todo para que vos seas capaz de lograrlo. Los que ponemos los topes, los que ponemos nosotros límites. los límites, ¿me entendés? Y este tipo de relaciones terminan entorpeciendo un llamado, terminan entorpeciendo un sacerdocio, terminan corrompiendo un sacerdocio. ¿Y por qué vemos tanto sacerdocio? ¿O por qué Dios viene machacando tanto al sacerdote, al cabeza de hogar, con respecto a la sanidad interior? ¿Por qué? Porque todavía no hay... hay una relación que todavía no se cortó, no hay una sanidad, no hay soltar el perdón. Hay muchas personas grandes que no han soltado el perdón a sus padres aún estando muertos. Ese es el problema, creo, de hoy. Hay un evangelio tan light por no resolver este tipo de cuestiones. Totalmente. O sea, es como que cada vez esto que Dios nos dice, bueno, esas leyes inquebrantables, se le va buscando cada vez más la manera de poder suavizarlo, Flexibilizar. alivianarlo, y creo que hasta la iglesia se ha mundanalizado en esto de decir, bueno, si te hace bien, hacelo, Dios te va a estar. Si vos, o sea, tal vez vos en tu corazón decís, no tengo malas intenciones o no quiero lastimar a nadie, pero hay un trasfondo espiritual, el mundo espiritual es real, hay un enemigo que es real, y que obviamente no quiere nada bueno, porque dice que vino para hurtar, para matar y para destruir. Entonces, esto que decís de cómo está el sacerdocio, se ha y ha buscado tanto matar el diseño de familia, y esto es una de las cuestiones creo que principales frente a que la familia está haciéndose el diseño, la visión de la familia está muy destruida. La función, los roles del sacerdote, de la esposa, la función de los hijos, el tener la determinación, como decís, porque el domingo es el cumpleaños de fulano, bueno, ya no voy a la iglesia. Porque el tal día hay que hacer tal cosa, que la comunión, que qué sé yo, todas las cosas que podés llegar a tener que hacer, y ya te dejan de lado siempre las cosas de Dios. ¿Y dónde está el corazón agradecido? Dios puede esperar. Eso pasa, o Dios me entiende. Eso pasa cuando el corazón está dividido. Amén. ¿Por qué? Porque vos podés estar en la iglesia, pero tu corazón está, y tu mente, vos podés estar reunido con gente, pero tu corazón y tu mente está, o el anhelo, debido a las ligaduras, están de vos querer estar, y la necesidad de pasar tiempo, porque pareciera justamente eso, se me va la vida y no los disfruto, se me va, y cuando vos no tenés ataduras, vos tenés paz porque sabés que están bien, o sea,
te ve la gente de tu sangre, lo que sea, vos sabés que está bien. Y vos sabés que a causa que es entendido en las cosas de Dios, a Exactamente. causa de tu búsqueda, Dios va a bendecir todo lo que sabe que de alguna manera vos te interesa o te importa. Ahora tenés que entenderlo o tenés que ser entendido para vos poder ver estas cosas. Bien citaste esa palabra. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Cuando Jesús estaba en el templo que lo buscaban. En los negocios de mi padre me es necesario estar. 12 años Entonces, tenía. yo sé... 12 años tenía. 12 años. Yo sé que lo que estoy haciendo es lo correcto. Y tal vez vos no me podés entender. Por eso, ¿qué pasa en el cristiano cuando siente eso? Porque eso es forzado y tiene un tiempo en el que eso se va a cortar, va a caducar, Exactamente. porque el corazón está dividido. Y ese corazón no está rendido a Dios. ¿Dónde está el corazón agradecido? No es fanatismo, no es locura. No. En todo caso, de la buena manera. Ujú. ¿Entendés? Yo soy agradecido porque yo sé de dónde me sacó. Totalmente. Yo sé todas las cosas que me evitó. Yo sé cómo vivía antes Ujú. y hoy vivo de una manera totalmente distinta. A pesar de que muchas veces no tenemos todo lo que queremos o tal vez venimos con un ideal de cosas, porque la gente muchas veces tiene un ideal o un estilo de vida que nada que ver tiene con el diseño de Dios o con las cosas de Dios. Entonces se siente morir tal vez porque hay tal vez un trabajo donde, qué sé yo, o te corta las cosas de Dios o es un entorno muy malo. Y Dios te va a sacar de ese lugar y te va a dar tal vez un trabajo mejor, o te va a dar un diseño de trabajo que Él tiene. La familia, muchas veces la gente se aferra a la familia y siempre decimos, las ataduras lo que menos demuestran es amor. Cuando en una pareja, en un matrimonio hay ataduras, lo que menos se manifiesta es el amor. Porque el amor va más allá, el verdadero amor se tiene que expresar, como dice en Primera de Corintios, es paciente, servicial. Y hoy por hoy, ya mira, eso nomás, el servicio. El servicio. Que el hombre sirva a la esposa, que la esposa sirva al marido, ahí ya se armó un quilombo, porque hoy la mujer es independiente, el hombre tiene que hacer en la casa todas las cosas, y así, bueno. Y cuántas cosas que manifiestan o que piden el amor de Dios que vos lo enseñás hoy y parece que es locura. Se entiende en los tiempos que vivimos, la mujer hoy por hoy necesita y tiene que salir a trabajar porque la situación económica, o sea, no es tal vez como 20, 30 años atrás, pero Dios capacita tanto al hombre como a la mujer Tal cual. para poder vivir ese diseño a pesar de las presiones que podamos llegar a tener en los tiempos en los que vivimos. Ahí, en eso de que la mujer tiene que salir a trabajar, yo siempre digo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, lo dice su palabra. Entonces, la palabra de Dios no te va a enseñar algo que te aparte de él. Hoy en día el mundo está tan patas para arriba. Yo le comentaba a mi esposa, si vos te pones a hacer un árbol cronológico de la Biblia en cuanto al hombre y la mujer y el trabajo, a lo primero el hombre servía para labrar la tierra junto con la mujer y criaban hijos. Otra cosa no había, y criaban animales. Más adelante el hombre se dedicaba a la guerra y la mujer a cuidar y a trabajar. Y a cuidar a los hijos y a trabajar. Con Jesús el hombre empezó a ser el sacerdote. Hoy en día el hombre y la mujer, los dos salen a trabajar y el hijo se cría solo. Entonces le digo, ¿y a Dios dónde lo ponemos nosotros? En la historia. En toda la historia, ¿dónde está Dios? Entonces le digo, yo puedo ser un hombre que puedo hacer todo. Puedo trabajar las 8 horas, 10 horas en mi trabajo y puedo ir a mi casa y puedo hacer todo. ¿Y a Dios dónde lo meto? O sea, ¿cuándo tengo tiempo para Dios? ¿Cuándo me aparto para Dios? ¿Cuánto me aparto para mi hijo? ¿Cuánto me aparto para vos? La mujer lo mismo. Puede trabajar. Sentite en libertad porque puede trabajar. Pero ¿cuándo te ocupás de lo importante que es tu hijo y es tu casa, es tu esposo y es tu vida? ¿Y cuándo te ocupás de Dios? O sea, nosotros queremos alcanzar lo económico y estamos perdiendo todo lo demás. Entonces el mundo va donde la mujer tiene que trabajar, donde el hombre tiene que trabajar, pero Dios no es el mundo. Entonces Dios te va a dar todo de acuerdo a tus necesidades, pero no de acuerdo a tu afán. Entonces, ¿por qué razón
hay tantos divorcios? ¿O por qué hoy no se quiere tener hijos? Porque el diablo le ha puesto a la sociedad en la cabeza que cuando menos hijos tenga y más trabajes, más poder vas a tener económico y te vas a poder dar todos los lujos que tus padres no te dieron. Porque esa es la información que te pasa. Cuando un matrimonio o cuando una persona añora vivir con sus hermanos lo que no vivió de chico, o con sus padres lo que no vivió de chico, no se está dando cuenta que el diablo te está ofreciendo eso porque no lo viviste de chico. Pero vos no podés recuperar el tiempo pasado. Y eso es una etapa de tu vida que vos debes cerrar porque ahora sos adulto. Exacto. Entonces cuando vos sos adulto, vos empezás a madurar, vos ya no mirás, ¿te acordás cuando teníamos 10 años y tomábamos mate cocido? ¿Cómo eran los desayunos? ¿Cómo era cuando jugábamos? Añoranza. Y añoran, y lloran, y sufren, y se juntan con los hermanos para volver a tener lo mismo porque no disfrutamos, ahora somos grandes. No, para un poquito, eso era cuando vos eras chico. Ahora vos tenés un hijo, una esposa, tenés hijos, tenés un trabajo que ocuparte, y esa es tu responsabilidad, hoy lo otro ya pasó, hay que madurar. Porque cuando una persona madura, empieza a ver las cosas como son. Mirá, hay una historia trágica en la Biblia que es la de Saúl y Jonathan. O sea, yo siempre dije, David fue puesto como rey y Jonathan lo reconocía como rey. Y Jonathan estaba predestinado a ser un príncipe, un general de David. Pero el tipo prefirió ir detrás de lo desechado de Dios. Y terminó muriendo a su corta edad, no cumpliendo un propósito genuino que Dios tenía con él. Entonces, cuando vos vas detrás de algo que no es, ¿por qué? Porque había atadura en Jonathan con Saúl. El tipo era un desgraciado, pero él lo amaba, era el padre. Y no supo saber que la voluntad de Dios va por sobre todas las cosas. Entonces vos que estás escuchando, y que estuviste escuchando estas 2 horas, me vas a decir que en vos no es un tiempo para determinarte a seguir a Dios y realmente vencer con todo lo que te rodea. ¿Por qué? Porque hay gente que, por ejemplo, demanda mucho de Dios en su economía, demanda mucho de Dios en su matrimonio, demanda mucho de Dios en cuanto a lo que pasa internamente, demanda mucho de Dios en la situación horrible que tal vez está viviendo. Pero cuando nosotros dedicamos un tiempo para Dios, cuando nosotros dedicamos un tiempo a escuchar a Dios, a sentarnos en una iglesia y a ver qué Dios tiene conmigo, a ver qué Dios tiene para mí, cuando yo puedo sentarme a abrir la Biblia, no para que me vean los demás, no para que me vean en mi casa, no para que sepan que soy cristiano, sino para ver qué Dios tiene conmigo. ¿Saben que la Biblia es el mayor profeta que existe sobre la tierra? No hay profeta más grande que la palabra de Dios. No hay profeta más genuino, más sincero, más honesto, más transparente, más hermoso, más detallista, más sincero que la palabra de Dios. Saben que lo más lindo que le puede pasar al ser humano es conocer la palabra de Dios y conocerlo a Dios por su palabra. Eso es lo más hermoso y lo más lindo que vos le podés transmitir a tu hijo, y a tu generación y a todo aquel que te escucha. Entonces, si vos hoy bajás, sacás la pata del acelerador, te bajás un poco de la corriente del mundo, te vas a dar cuenta que el salir a buscar 2 laburos no te va a solucionar tu problema. Que el hacer que mandar a trabajar a tu esposa no te va a solucionar nada. ¿Saben por qué? Porque yo he experimentado que cuando mi esposa no ha tenido trabajo, Dios nos daba todo. Cuando ella trabajaba y trabajábamos los dos, no alcanzaba para nada. Cuando ella empezó a ocuparse de lo que realmente es, empezó a alcanzar para todo. Y cada tanto siempre hace reemplazo y un montón de cosas. Entonces, ¿qué se entiende? De que Dios es tu proveedor. Entonces, si Dios es tu proveedor, ¿por qué nosotros vamos a salir detrás de la corriente? ¿Y por qué hablo de esto hablando también de la familia? Porque eso nos inculcó nuestra familia. Trabajá para tener. Trabajá, estudiá para ser alguien, para que no te falte. Y siempre buscamos la seguridad en lo natural. Pero nunca queremos buscar la seguridad en lo que tenemos. Por eso es que nos aferramos a la gente porque es lo que tenemos. Nos aferramos a la familia porque es lo que tenemos. Y si se me muere, Lo que vemos, lo que tocamos. es lo que tocas. Y si se me muere, y estoy con miedo de que se muera mi familiar. Yo tenía ese miedo por años hasta que Dios decidió llevarse a quien idolatraba. ¿Y sabés qué dijo un predicador días antes? Si Dios te tiene que llevar a tu papá, a tu mamá, para que vos cumplas su propósito, lo va a hacer.
A mi mamá se la llevó, dijo él. Y a mí me hizo un clic y pasó. Y yo empecé a caminar diferente. Y empecé a encontrar propósito. Y por eso estoy acá. Entonces, Amén. no se trata de lo que yo anhele o desee. Se trata de lo que Dios quiere. Y si estás escuchando, vos tenés que determinarte de una vez por todas a no dar más vuelta y determinarte a ir a una iglesia. Sentarte a escuchar que Dios tiene para vos. No perdés 2 o 3 horas de tu domingo. Ganaste mucho. Entonces, esto no es una joda, no es una broma, no es un programa más. Totalmente. Es un tiempo de meditación donde Dios te dice: yo te necesito sentado en una iglesia, y te voy a decir así, sentado en una iglesia, porque yo quiero hablar con vos, Amén. porque parece ser la única manera de que te voy a hacer entender. Entonces, yo te extiendo la invitación a Generación para Restaurar, que está en Aguado y Hernandarias todos los domingos a las 9 de la mañana, abre sus puertas para adorar a Dios, y porque Dios quiere sanar a la gente, quiere dar una vida mejor, quiere orientarla en la sociedad, quiere dignificarla en el trabajo, quiere darle una vida de excelencia, con problemas, con un montón de cosas, pero una vida digna, que te mereces una vida digna. Te mereces acostarte y tener paz, te mereces acostarte y tener amor, tener descanso, sabiendo que tus hijos van a estar bien en Dios. ¿Sabes lo más lindo? Que tu hijo ore a Dios, que él te diga: papá, te amo, cuando vos le estás orando a Dios. Esas cosas parecen tan pequeñas, tan comunes, tan sencillas, pero son grandes porque hay gente que no la tiene. Y vos que estás escuchando no lo tenés, bueno, esas pequeñas cosas te van a hacer fuerte para que vos digas: voy a salir a trabajar y a traer el pan, y cuando llegue a mi casa voy a tomar de la mano a mi hijo y decir: vamos a orar y agradecer a Dios por lo que hizo hoy. Amén. Esa es la vida que Dios quiere. Amén. Mirá, para ir cerrando ya esta parte, algo que le decía el sábado a mis hijos, y es que, y cómo tenés que entenderlo como papá. Esto es un paso que hay que dar con entendimiento. Porque en un momento, una de las grandes manipulaciones que un padre puede ejercer para con un hijo es decir: yo te di la vida. No seas malagradecido, sos un malagradecido, una malagradecida, porque yo te di la vida. Error. El que te da, el que nos dio la vida, y el que nos da la vida, el que vio mi embrión gestarse, fue Dios. Dios escogió a un hombre y a una mujer con errores, sin errores. No es la cuestión acá decir mis papás son los mejores o mis papás son los peores. No, son los canales que Dios utilizó para que vos y yo vengamos al mundo. Pero le pertenecemos a Dios. Algo que le decía a mis hijos es eso. Le digo: nosotros los amamos, nosotros vamos a hacer siempre todo lo que esté a nuestro alcance para darle lo mejor, pero ustedes tienen que entender que le pertenecen a Dios. Porque ese es el gran problema de las familias de hoy, y es decir, que se ven como un objeto de pertenencia. Vos me pertenecés a mí, yo te pertenezco a vos, y de ahí no nos movemos. Entonces se genera esa ligadura en el alma, esa atadura en el alma, que termina matándote. Entonces, cuando vos entendés el principio de decir: no, fue Dios el que me trajo al mundo, fue Dios el que me gestó, fue Dios el que provocó que yo naciera, se lo debo a Él. Yo le debo mi vida a Él, yo le debo mi familia a Él, le debo mi restauración a Él, le debo todo lo que soy y todo lo que tengo. Entonces ahí vos no tenés temor ni miedo de cortar vínculo, no tenés miedo de soltar, no tenés miedo. Va a haber situaciones que van a meritar a decir: y la verdad que me cuesta, pero que Dios vea que querés en tu corazón realmente, que no sea una relación tóxica, una relación que te ligue, sino una relación buena y sana, que es lo que Dios quiere. Que mientras haya respeto y haya libertad, eso es amor verdadero. Totalmente. Y sí, para cerrar, creo que como para toda cosa en Dios, necesitamos buscar de Él. Dios, esto no se trata de hacerlo a modo de reproche, no se trata de hacerlo en las fuerzas, sino siempre a través de la búsqueda de Dios, que Él nos enseñe, nos guíe y nos dé las estrategias de cómo poder
hasta salvar el alma de la otra persona. Amén. Porque cuando está esa la intención, no hay, ni reproches de por medio, ni que vos decís, bueno, lo voy a hacer porque me lo enseñaron en la iglesia, porque me lo dijeron que tengo que hacerlo, sino porque hay una convicción de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Cuando esa convicción está, que es la parte fundamental, antes de tomar estas decisiones, antes de empezar a vivir, Dios va añadiendo y va poniendo convicción en nosotros. Entonces siempre que querramos tomar este tipo de decisiones que son importantísimos en nuestras vidas, siempre es necesario orar antes y que Dios nos guíe a cómo trabajar con cada persona. Porque después si la otra persona en cuestión no quiere saber de Dios, también nosotros tenemos que estar preparados para eso. El cristiano también tiene que estar preparado para el rechazo de la gente, para el rechazo de los familiares, para el rechazo de los hijos, aún hasta para sufrir cosas dentro de la iglesia, porque somos seres humanos, porque no solamente somos ofendidos, sino también nosotros ofendemos mucho a la gente. Entonces, tenemos que saber que hay cosas de las cuales vamos a disfrutar y cosas que no. Amén. Entonces, esto es parte de estar contentos o de tener contentamiento. Saber que mientras yo camino en los caminos del Señor, Dios nos va a ir sacando o poniendo. Como bien hoy expusiste eso. Dios te pone en la balanza y va a poner y va a sacar para que haya un equilibrio en todo. Amén. Entonces va a agregar lo que tiene que agregar y va a sacar lo que tiene que sacar. Y esto es lo que Dios quiera, porque Dios va a saber si lo que tiene que sacar es una persona por un tiempo, para siempre, solamente Dios lo sabe. Amén. El que ama a Dios va a saber que tiene que someterse a su voluntad y tranquilito va a buscar y va a hacer que todo, porque Dios es un Dios justo. Ese es Dios. La Amén. culpa no es, o la responsabilidad no es ni de uno ni del otro, sino que Dios viene a poner su justicia y su equilibrio en nuestras vidas en todas las áreas, en todas, porque hoy hablamos mucho de las relaciones familiares, pero esto sucede en todo. Por algo Dios muchas veces tiene que estar sacando cosas a las cuales nos aferramos, cosas a las cuales no nos hacen bien, o cosas porque Dios simplemente quiere probar el corazón del hombre para ver si decimos amarlo tanto como decimos, si le creemos tanto como decimos, si realmente nos animamos a vivir la vida que muchas veces expresamos muy lindo a la hora de desarrollar una palabra, porque cuando Dios te empieza a dar, y nosotros siempre enseñamos, y más nosotros que Dios nos llamó a enseñar, y Dios siempre va a estar probando el corazón del hombre, porque Él es Dios y nosotros somos hombres. Por eso lo importante de saber que estamos bajo la voluntad, como dice la palabra, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios. Resistir al diablo, que es la única forma en la que él va a huir. El que tiene que huir es el diablo, de las personas, tiene que huir de nuestras vidas, tiene que huir de la familia, de la economía. El diablo es el que tiene que huir, no las personas, a menos que alguien se aferre a ese estilo de vida, y también va a huir, porque justamente no pueden con la luz. Así que nada, se nos fue ya otro programita. Los dejamos con esta exhortación a someternos a la voluntad de Dios, a buscar, como yo soy, las buenas compañías para que nos sepan guiar y llevar en esto tan lindo que es vivir la libertad de Dios. Así que nada, nos despedimos hasta el próximo martes, los bendecimos de acá, declaramos como siempre que la palabra no va a volver vacía y nada, nos esperamos el próximo martes. ¡Chau!